Seguimos con más en la mañana. El reconocido escritor, catedrático y filósofo español Fernando Savater nos ha atendido en su casa en País Vasco. Uno de los más grandes intelectuales de nuestros tiempos en Iberoamérica ha hablado en exclusiva con Andrés Gil, periodista de esta cadena. Entre las mayores preocupaciones de Savater está la crisis democrática en Venezuela, el fraude electoral de Nicolás Maduro y el papel que, en su opinión, debería asumir el gobierno de España frente a esta situación. ¿Cómo interpretar el silencio del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, frente a la situación en Venezuela? Pedro Sánchez, que ha estado muy presto a hablar de lo que ocurre en Gaza, considerando que es un genocidio, pero ha guardado silencio frente a las violaciones de derechos humanos en Venezuela. No ha hecho el reconocimiento a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Hay 9.000 casos documentados ante la Corte Penal Internacional por violaciones de derechos humanos en Venezuela y se le atribuyen por parte de la Corte Penal Internacional al régimen de Nicolás Maduro 8 millones de exiliados en Venezuela y el gobierno de Pedro Sánchez ha guardado silencio o ha dicho poco. ¿Cómo interpretar eso, maestro? Bueno, pues desgraciadamente es así. Es decir, el gobierno pseudo-socialista que tenemos en este momento en España, encabezado por Pedro Sánchez, pero dirigido, digamos, en la sombra por Zapatero, por el expresidente Zapatero, que es muy amigo de Maduro y está muy ligado a todo el narcotráfico, ¿no? Ligado, supongo que no gratuitamente a todo el narcotráfico, favorecen una actitud de simpatía por los regímenes dictatoriales de América. Los clásicos, digamos, como fue Cuba, etcétera, pero también el más reciente, como es el caso de Venezuela, con efectivamente todo el exilio que ha provocado, etcétera. Nosotros hemos tenido aquí en España a don Edmundo González, a Leopoldo López, en fin, a muchas de las personas distinguidas por enfrentarse, digamos, a la dictadura. De hecho, hay detenidos en este momento y prisioneros en Venezuela españoles por más o menos razones rocambolescas, ¿no? Pero en cambio el gobierno español frente a eso pues prácticamente no hace nada. Estamos haciendo aspavientos frente al asunto de Gaza, que pues sí, naturalmente es una cosa muy grave, pero que a España le toca bastante de más lejos que lo que toca a Venezuela, que es uno de nuestros países hermanos. Y en cambio el problema de Venezuela pues no se hace ni caso, ¿no? O sea, digamos la pérdida de relevancia en América Latina de España es uno de los dramas, de los bastantes dramas que tenemos gracias al gobierno ya le digo, pseudo-socialista que tenemos desde hace unos 7 años, me parece que eso. Usted menciona al expresidente Zapatero, don Fernando. Yo quiero preguntarle con una expresión entre comillas, ¿cree usted que Zapatero y Sánchez tienen alguna deuda, comillas deuda, con el régimen de Maduro para guardar semejante silencio? Hay 20 españoles en condición de prisión política en este momento en Venezuela, usted lo decía. ¿Hay alguna deuda, maestro? Bueno, deuda, yo creo que tienen algunos intereses, ¿no? O sea, no sé si hay que llamarlo deuda, pero más bien, desde luego, seguro intereses. Intereses, Zapatero, sin lugar a dudas, es decir, ha estado muy vinculado a todo el tráfico económico que ha existido en Venezuela, que es un país rico y sobre todo es un país que distribuye generosamente dinero a los que apoyan al régimen de Maduro. Y entonces Zapatero no cabe duda de que saca un buen interés de eso. Y Sánchez tiene una devoción, digamos, por Zapatero, sigue sus huellas, lo considera como una especie de mentor, y entonces, pues, así estamos. Una última sobre el tema Venezuela-España. Sánchez insistentemente le pide a la Corte Penal Internacional actuar más sobre Israel y sobre Netanyahu. ¿Será bueno que le pida a la Corte Penal Internacional lo mismo, actuar más sobre Maduro y su gente? Desgraciadamente no, y no será por falta de motivos, porque
digamos, la violación de todas las reglas democráticas que se hizo en las elecciones que se robaron de la manera más indecente a Eduardo González, y luego pues las persecuciones, digamos, a los ciudadanos que han mostrado cualquier oposición al régimen, la huida del desplazamiento de enormes ciudadanos. Yo comprendo que la situación en Gaza es terrible, pero la situación de los 8 millones de personas que se han tenido que ir a Venezuela tampoco es envidiable, precisamente, ¿no? La situación ha cambiado en cuanto al abordaje por parte de Estados Unidos. Ya Estados Unidos no solo ve a Maduro como un dictador, violador de derechos humanos, que se roba las elecciones. No, ahora lo están visualizando como el jefe de una banda narcotraficante. Ese cambio en la visión de Estados Unidos podrá derivar en que finalmente caiga ese régimen, maestro, ¿o usted cómo lo ve? Hombre, a Noriega le aplicaron ese mismo criterio y le salió bastante mal la jugada, ¿no? De modo que yo creo que Maduro debería ser el próximo Noriega al que se aplicaran los mismos criterios que se aplicaron al caso de Noriega, pero que es que en el fondo, incluso con más gravedad, está ocurriendo en Venezuela. La otra gran preocupación de Fernando Savater sobre América Latina es el avance del terrorismo en Colombia. En entrevista exclusiva con NTN24, Savater, quien en su momento, alzó la voz como activista democrático en contra de las acciones violentas de la banda terrorista ETA en España, ha advertido que las estrategias como la denominada paz total del presidente Petro no sirven para derrotar al terrorismo. Le pido, por favor, un concepto sobre lo que está pasando en mi país, en Colombia. Don Fernando Savater, país que usted conoce, en el cual ha estado en varias ocasiones. Acabamos de padecer el asesinato de un precandidato presidencial, ataques terroristas como en Cali ocurrió, coches bomba como había ocurrido en la época de Pablo Escobar, y aparentemente un gobierno como el de Petro que insiste en negociar, en acercarse con el terrorismo, que aparentemente no tiene una actitud de enfrentar al terrorismo, desertificado por parte de Estados Unidos en la lucha antidrogas. Y se lo pregunto a usted, maestro, porque usted ha sido aquí en el País Vasco, en su tierra, uno de los líderes del movimiento Basta Ya, que dice con el terrorismo no hay que negociar, no hay que darle estatus político, al terrorismo hay que derrotarlo o simplemente aceptar su rendición. ¿Cómo está viendo usted Colombia? Bueno, efectivamente, yo en las varias veces que he estado en Colombia, que siempre he disfrutado muchísimo y tengo allí muy buenos amigos, un recorrido por diversas ciudades colombianas que bajo el lema Sin armas contra las armas, y que era un movimiento que hicimos explicando cómo habíamos llevado la lucha contra el terrorismo aquí en España, en mi experiencia, y qué se podía sacar de positivo para allí, para aplicarlo también a Colombia, ¿no? Evidentemente, yo creo que hay muchos parecidos. Intentar, digamos, convertir a los leones en vegetarianos a base de darles yogur nunca ha funcionado. O sea, es decir, hay que tratar a los grupos políticos y armados, que no son grupos políticos, sino grupos terroristas, hay que tratarlos tal como merecen y tal como, en fin, evidentemente hay que intentar evitar los daños al máximo, pero lo que no se puede hacer es darles oportunidad de que hagan su juego libre y abierto, porque van a abusar y van a convertir esas contemplaciones que se tienen con ellos, las van a convertir, creyendo que son muestra de debilidad, en oportunidades para nuevos ataques al orden de las libertades, ¿no?